¿qué tal? Soy su amigo Alfonso Suaste Puerto y les doy la bienvenida a su programa Enfoque Jurídico, agradeciéndoles que nos sigan a través de redes sociales. En esta ocasión vamos a darle seguimiento a la segunda parte del programa, en la que tenemos como invitada a la maestra Violeta Yelí Meneses Molina, quien es jueza de partido civil especializada en materia familiar en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Como lo había señalado, ella es licenciada en Derecho, egresada por la Universidad de Guanajuato y cuenta también con una maestría en Derecho por la Universidad de Navarra, España. Continuaremos, como les decía, con la segunda parte del tema, los criterios relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de alimentos. Maestra Violeta, nuevamente bienvenida y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Vamos a continuar entonces con el desarrollo del tema y bueno, pues preguntarle a continuación que si los criterios, las resoluciones, en este caso principalmente de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resultan aplicables o equiparables a las relaciones de concubinato y también a las relaciones de parejas del mismo sexo. Sí, mira, Alfonso, sí. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado en ese sentido y efectivamente define a la familia no en un aspecto jurídico, sino sociológico, Sí. de manera tal que las relaciones de concubinato se acercan más a ese aspecto sociológico y tienen las mismas características que una relación de matrimonio. Sí. Por tal motivo, la Suprema Corte ha establecido que efectivamente los mismos lineamientos que se disponen para los matrimonios se tienen que aplicar a los concubinatos, pero no solo ello, sino también a las relaciones de pareja que tengan la finalidad de constituir una familia. Bien. De manera tal que sí abarca a los concubinos y en todo caso habría nada más que matizar los elementos de cada figura para que se puedan aplicar. Sí. Por ejemplo, si se tratara de una indemnización compensatoria, pues bueno, entonces tendríamos que equiparar al matrimonio con las mismas características, los roles que llevan, y si en esa relación de concubinato alguno de los concubinos se dedicó preponderantemente al hogar, al cuidado de los hijos y hubo un detrimento económico en relación a este destino del tiempo, pues entonces también puede haber una indemnización compensatoria por el lapso que se dedicó preponderantemente al hogar y por el lapso que duró el concubinato. Bien. Por otro lado, también la misma sala se ha pronunciado en el sentido de reconocer a las parejas del mismo sexo incluso, que tienden a formalizar con el fin de realizar una familia esta relación, pues también reconocerles estos mismos derechos, porque el reconocerles la formalización de esa pareja y desconocer algunos derechos implicaría pues entonces violentarle algunas garantías o derechos individuales a estas parejas. Y se considerarían como ciudadanos de segunda clase, lo cual se trata de evitar en todo término, y se tendrán en todo caso que considerar no solo para las cuestiones alimentarias, sino también para las migratorias, para las cuestiones post-mortem de alguno de la pareja, para las cuestiones de establecer en todo caso determinaciones de salud de uno de la pareja. Perfecto. Determinar con respecto de ello todas las mismas características que tiene el concubino y todas las mismas características que tiene el cónyuge, ya sea hombre o mujer, y que se aplique también en estas parejas del mismo sexo. Entonces, sí, definitivamente sí se aplican y tendremos nada más que matizar y los elementos que tendrán que cumplir en cada caso en concreto. Correcto. Me queda una duda con relación a esto que expone. Entiendo que el concubinato están establecidos en la legislación civil, la temporalidad, o en su caso, que haya habido hijos sin necesidad de cumplir el tiempo establecido.
Y usted refiere que en el caso de las relaciones de hecho o en específico relaciones de pareja de personas del mismo sexo que tengan la intención de formar una familia. Si se planteara una demanda, alguno de ellos en cuestión de alimentos, ¿cómo pudiera comprobarse esa intencionalidad o ese fin? Bueno, necesariamente tendrá que haber esa comprobación, Sí. porque entonces se podría dar a muchas cuestiones fraudulentas, ¿no? Sí. En el sentido de defraudar ya sea a la otra persona o a algún tercero. Sí. Pero sí se podría dar si, por ejemplo, se hiciera una jurisdicción voluntaria Correcto. en donde se acreditaran estos elementos. Es decir, bueno, estamos formalmente constituidos como pareja, Sí. nuestra finalidad es constituir una familia, nos acercamos a lo más parecido a una familia Bien. heterosexual y en tal virtud exigimos este derecho. No tendría la autoridad Sí. por qué coartar ese derecho ni Correcto. clasificarlos o negarles el acceso a esa justicia. Correcto. Entonces tendrían nada más que acreditarlo. Hay formas legales para hacerlo. Bien. Una de ellas se me ocurre la jurisdicción voluntaria Perfecto. y con ello pues tendríamos esa obligación de permitirles el acceso a esta justicia. Perfectamente claro, maestra. Ahora le preguntaría de qué forma opera el principio de igualdad y el estándar de la prueba para los alimentos caídos que derivan precisamente de las deudas contraídas por los acreedores alimentarios. Bueno, te di una pequeña introducción en el Sí. momento en el que expliqué que eran los alimentos caídos, pero aquí la circunstancia es que las partes que se involucran en este tipo de acciones son por lo regular adultos, Sí. que no ameritan que sea aplicado el principio de suplencia de la deficiencia de la queja. Perfecto. Entonces, tienen la obligación de acreditar los elementos que ya establecimos anteriormente, que son, pues, haber contraído deudas o estar en un detrimento económico derivado de hacer frente a esa obligación y, por tanto, el estándar es el mismo, es la aplicación. Bueno, tú estás exigiendo alimentos caídos, tienes que acreditar. Si tú afirmas, tu afirmación es que tengo este detrimento o tengo estas deudas y tu contrario tendrá en todo caso que desvirtuar esas afirmaciones. Correcto. Y única y exclusivamente habría presunciones con respecto de esta situación de alimentos y demás, si se diera la casualidad de que quien contrajo deudas o quien está en detrimento y demás, pues sigue siendo menor de edad o es incapaz o ha caído en un estado de necesidad de aplicación de la supletoriedad de la deficiencia de la queja. Algo que yo he tenido siempre la duda, y aprovecho el momento para preguntarle, es, aquí se habla para la procedencia de los alimentos caídos que se hayan contraído deudas. ¿Estas deudas deben de estar vigentes al momento del reclamo al deudor alimentario o no importa que éstas hayan sido ya cubiertas, en este caso por quien asumió esa obligación? Bueno, te hablaba yo de un detrimento en el patrimonio. Sí. Implicará que los alimentos caídos puedan haberse dado hace muchísimo tiempo. Perfecto. Y que en su momento hubo estas deudas. Sí. Y derivado de esas deudas, pues hubo carencias. Por ejemplo, pues me privé de tener un estudio con el cual yo iba a obtener un trabajo que tendría una remuneración mayor. Normalmente esto es difícil de acreditar, pero yo creo que no imposible y pienso que debería de tutelarse no solo deudas. La Suprema Corte ha hablado de detrimento en cuanto a tu patrimonio. Entonces tenemos que tutelar o garantizar en ese sentido amplio, no nada más deudas y que cerrarnos con esta circunstancia y que acrediten con títulos de crédito y demás que se acreditaron o se adquirieron estas deudas. Correcto. Las deudas pudieron haber sido incluso en el sentido de, pues bueno, no terminar de pagar una casa, no terminar de pagar un crédito en alguna institución y demás,
y que aunque ahorita ya se tenga mínimamente esa deuda, Sí. pues bueno, se pudo haber cubierto desde antes Sí, y eso fue en detrimento de mi economía, de mi modo de vida y demás, y eso se puede acreditar. Correcto. Creo yo que es difícil, pero que se puede hacer. Sí. Pienso que el juzgado de oralidad familiar ahora pues debe de recibir buen número de demandas en el que haya el reclamo de alimentos caídos. En este caso mi pregunta va enfocada a que no basta el acreditar deudas, sino que la legislación también establece como condición, como requisito, que esa cantidad o que el numerario o el dinero que en un momento dado implique el importe prestado, pues se haya destinado a cubrir las necesidades de los acreedores alimentarios. Así es. En este caso, ¿cuál sería la recomendación, usted como juzgadora, para aquellas personas que precisamente son abandonadas, ya sea por sus esposos, por sus parejas, concubinos, para que en un momento dado puedan acreditar los elementos de la acción de alimentos? De los alimentos caídos, mira, sí. Por lo regular, sí, lo lógico, lo sencillo es que hayas contraído algún tipo de deuda Sí. para acreditar que efectivamente hubo, que cumpliste con el pago de los alimentos, pero que derivado de ello, pues bueno, tuviste necesidades, Sí. hubo un detrimento en tu economía y por tal motivo, y al no poder hacer frente a cabalidad los alimentos con respecto de tus acreedores alimentarios, pues entonces hiciste ciertas cuestiones o ciertas acciones para poder solventar los alimentos Bien. ya sea de tus hijos o de tus acreedores. Correcto. Para ello, pues tendrás medios probatorios como las testimoniales, tendrás documentales que Bien. acreditar y tendrás en todo caso que acreditar el nivel que les diste. Por ejemplo, bueno, contraje deudas para poder pagar tal colegio, pero no acreditas que estuvo en un colegio de paga, pues entonces puede ser ahí un fallo en el que no Correcto. puedas subsanar posteriormente. Bien. Otra cuestión, apliqué en ellos, pues ¿en qué sentido? Yo ganaba tanto y ellos gastaban tanto. ¿Por Sí. qué los tenía en tal calidad de vida? Sí. Bueno, tienes que acreditar que para ti destinabas tal situación o tal cantidad, Bien. para ellos qué cantidad y por tal motivo pues no te alcanzaba con lo que tenías. Perfecto. Si volvemos a la subsidiariedad, si a ti te alcanzaba perfectamente, si no tuviste que contraer ninguna deuda y demás, pues no podrías acreditar unos alimentos caídos. Podría ser que lo que se pudiera reclamar en todo caso serían los alimentos retroactivos en caso de que no hubiera reconocimiento realizado, y en todo caso decir, ¿sabes qué? Yo tenía derecho a una mejor calidad de vida y lo tendría el hijo y no precisamente el coobligado a proporcionar los alimentos. En los alimentos caídos, la acción la tiene o la acción la detenta precisamente el coobligado. Sí. En este otro caso, en el que no se contrajeron deudas, pero hubo una restricción en cuanto al nivel de vida del acreedor alimentario, llámese los niños, posteriormente sí podrían en todo caso decir, mira, yo tenía la posibilidad de tener otro nivel de vida, de no haber sido tan limitado, de tener otros, y podrían reclamar en todo caso los alimentos, los menores, en su mayoría de edad o en ¿cómo se llama?, en representación su madre. Pero alimentos tales como caídos solo tiene la posibilidad pues quien haya hecho frente a los alimentos. Una última pregunta con relación a los alimentos caídos. Imaginemos que un padre abandona a su mujer, 3 hijos, y pasan, no sé, 2, 3 años. La mujer decide demandarle alimentos una vez que lo tiene ubicado. Tendría que acreditar la accionante
que el demandado durante todo ese tiempo tuvo ingresos, tuvo la posibilidad económica? No, yo creo que más bien ahí se tendrá que considerar el estado actual económico del que va a hacer frente a los alimentos. Bien. Puede ser al revés, puede ser a la inversa, que esta persona durante estos 3 años Sí. haya tenido un nivel altísimo, pero que haya caído en total mal la cuestión crediticia, ¿no? Mal la Correcto. cuestión económica. Bien. Se tendrá que atender a actualmente las posibilidades del deudor alimentario. Correcto. Bien, muchas gracias. Ahora, ¿qué parámetros se deben tomar en consideración para fijar una pensión alimentaria definitiva? ¿Cuáles serían las cargas procesales probatorias? ¿Y qué sucede con relación al principio de la suplencia de la queja? Mira, las cargas probatorias son estas. La cuestión es que quien afirma tiene que demostrar, Sí. tiene que acreditar, y quien niega no está obligado a acreditar, salvo que su negativa encierre una afirmación. Correcto. En este caso, quien solicita los alimentos, pues tendrá la obligación de acreditar que tiene derecho a esos alimentos. Bien. Eso es inequívoco. Sí. Necesitas acreditar esa derecho a los alimentos, ya sea porque estás constituido en una relación de matrimonio, de concubinato, de pareja, o porque eres un hijo Sí. que te encuentras o con la minoría de edad o mayor de edad, pero estudiando acorde a tus posibilidades, a Bien. tu edad, perdón, o que eres un ascendiente que ya no tienes posibilidades económicas de subsistencia propia y entonces se lo reclamas a tus propios hijos, o etcétera, etcétera. Esas son las cargas probatorias. Ahora, se atenderá al principio de proporcionalidad, de acuerdo a las posibilidades del deudor alimentario y a las necesidades del acreedor. Bien. También a las cuestiones de solidaridad en caso de los padres, porque Sí. los dos son solidarios en cuanto Bien. a la deuda, a la subsidiariedad cuando se trata de abuelos con respecto a Sí. los hijos, que ya hemos hablado del tema, y también con respecto de las parejas, bueno, pues a las posibilidades y a las necesidades. Ahora, la suplencia de la deficiencia de la queja opera única y exclusivamente, en estricto sentido, cuando se trata de menores de edad. Bien. O bien, si no se trata de menores de edad, también de personas incapacitadas. Correcto. En ese sentido, hay una suplencia total de la deficiencia de la queja y se tendrá en todo caso que asumir cargas del juzgador, como por ejemplo, allegarse todos los medios probatorios para acreditar la verdadera posibilidad Bien. del deudor alimentario, las necesidades reales de los acreedores y atender a una vida decorosa Sí. con respecto de los acreedores alimentistas, para que ésta se cumpla y en todo caso no haya desventajas, desequilibrios. Y pues estas serían las características de los alimentos definitivos. Correcto. En lo que usted comenta de los alimentos definitivos, principalmente son 3 elementos de la acción, que es el derecho, la necesidad y la posibilidad económica. En cuanto a la necesidad, y tratándose, bien lo decía usted, de menores de edad y de incapaces, hay una presunción en favor de necesitarlos. Creo que esta situación se confunde mucho en el foro con relación a la cuantificación de los alimentos y creo eso a veces genera un poquito de dificultad para ustedes como juzgadores en cuanto a la determinación. ¿De qué manera ustedes solventan o resuelven esto? Bueno, la obligación que tenemos es suplir la deficiencia de la queja, como allegándonos todos los medios probatorios para que se acredite la posibilidad de quien deba proporcionar los alimentos, no en el sentido de que, bueno, tienes tantos bienes, tienes tanto salario, sino también cuántos más acreedores tienes. Correcto. ¿Cuánto necesitas para tu subsistencia propia? Y en todo caso, si existiera una persona aparte de ese deudor, que también tenga la obligación de cubrir alimentos, por ejemplo, el otro progenitor. Sí. Si se atiende a todos estos elementos y se allegan todo tipo de pruebas en relación no solo con quien se está demandando,
Es decir, no solo con este deudor alimentario, sino también, bueno, voltear a ver a quién representa a los menores, en este caso a la madre. Bueno, trabajas, tienes bienes, puedes hacer frente y hacer una distribución equitativa de este pago de pensión alimenticia con respecto a las necesidades, con respecto a la calidad de vida que se les está dando a los menores de edad. Estas son tus obligaciones, ya después las cargas, el quantum tendrá que hacerse de acuerdo con estas circunstancias, ya teniendo todos los medios probatorios, entonces tú no puedes obligar a lo que no puede el deudor alimentario. Si tiene mucho más acreedores alimentarios, pues entonces se tendrá que respetar ese derecho de los demás. Y si quien está demandando, llámese el representante de esos menores, solo tiene a estos menores, pues tendrá la obligación de afrontar en mayor cuantía esa obligación alimentaria. No podemos desproteger a unos por proteger a otros. Tienen la misma calidad, si es que se trata de hijos, y por tal motivo, pues se tiene que atender a ello. Si hay una confusión, si se dice, bueno, usted tiene la obligación de, si son 2 hijos, hacen una regla proporcional en cuanto al salario, entonces despácheme tal cantidad de alimentos en proporción. Y bueno, no es nada más el considerar el salario, también es considerar, bueno, tiene casa propia, bueno, tiene más acreedores, esos acreedores que él tiene dependen única y exclusivamente de él o también de su otro progenitor y demás. Y todo ello conlleva a que se haga un análisis en sentido genérico y que probablemente no sea lo que se está pidiendo, lo que se despache. Entonces sí, efectivamente, la obligación es allegarse los más medios probatorios que se puedan para efecto de que se determine equitativa y justamente esa cantidad. Para resolver esta acción de alimentos definitivos, es indispensable y necesaria una prueba pericial, no sé si es trabajo social o estudio socioeconómico, para que ustedes puedan… ¿En los definitivos? ¿En los definitivos? Sí, es una prueba. Normalmente, cuando se tienen todos los datos relativos a una fuente laboral, es inequívoco que tiene nada más un salario, no hay controversia en cuanto a ello. Lo demás es una cuestión simple y sencillamente de su subsistencia. Es decir, bueno, sí tiene una casa muy modesta en donde vive y punto, y es acorde con lo que estamos pidiendo o con el estilo de vida que se pide con respecto del acreedor alimentario, pues a veces se hace ya irrelevante hacer un estudio socioeconómico, un estudio de trabajo social. Pero cuando hay controversia, cuando se trata de algún deudor que no tiene un salario fijo, pero sí tiene bienes o bien tiene la propiedad de algún negocio o tiene inversiones y demás, yo creo que sí es muy necesario que nos alleguemos la pericial, ya sea en trabajo social o en un estudio socioeconómico. Correcto. Ya casi para ir concluyendo y cerrando el tema de este programa, le preguntaría qué es lo que pasa con relación también a esta novedad de la Suprema Corte. Ya decía usted que esto únicamente se presenta cuando se demanda el reconocimiento de la paternidad y donde se puede presentar los alimentos retroactivos. Bueno, sí lo ha definido así la Suprema Corte, en el sentido de que se puede demandar alimentos retroactivos y que estos alimentos se deben retrotraer al momento en el nacimiento del acreedor alimentario y que única y exclusivamente se tiene como carga probatoria que acreditar el reconocimiento de paternidad, el estado de hijo, y en todo caso la carga probatoria para no condenar a ellos la tiene el deudor alimentario, en este caso el progenitor. Pudiera ser que pudiera reclamar el desconocimiento del hijo, pudiera ser que para ese quantum reclame que no se tenía conocimiento del embarazo ni del nacimiento y acreditarlo. Y en ese sentido, pues se tendrá que determinar el quantum de otra manera. Pero
tiene este derecho el menor, ya sea en su minoría de edad o en la mayoría de edad, no hay prescripción, no se ha establecido un término de prescripción, y por tal motivo, pues esta es una gran novedad porque las cargas probatorias son distintas. Bien. Si es menor de edad hay suplencia de la deficiencia de la queja. Correcto. Si es mayor de edad ya no habría esta suplencia, y en todo caso ya se desvincula lo que nosotros habíamos estado interpretando en el sentido de que a partir de la declaratoria de estado de hijo, de la declaratoria en sentencia, se generaban obligaciones. No, la Suprema Corte ha determinado que no es la sentencia la que genera la obligación, que la sentencia es declarativa, pero no constitutiva. La constitución de la obligación lo es la relación biológica. Correcto. Y por tal motivo, pues por eso se retrotraen hasta el momento del nacimiento. Correcto. Para que proceda esta condena de alimentos retroactivos, ¿deben converger alguna circunstancia o algún requisito? Me refiero a que si el demandado tenga o no conocimiento, ya sea del embarazo o del nacimiento del hijo. No, para la procedencia de esta acción, no. Sí. Pero sí para el quantum. Correcto. Para el quantum es indispensable que se acredite la buena o la mala fe, la disposición o no de hacer frente a la obligación, y para ello se tendrá que acreditar si es que hubiera mala fe en el incumplimiento de la obligación, pues que tuvo conocimiento del nacimiento, que tuvo conocimiento del embarazo y que por tanto hubo una desobligación total. Bien. Pero el hecho de que haya un reconocimiento de paternidad y una sentencia declarando la paternidad, pues implicará una obligación y esta obligación genera a su vez la acción de la demanda de alimentos. El quantum es lo que se diferencia con respecto de estas características, única y exclusivamente. ¿Se toma en cuenta la conducta igual también del demandado dentro del juicio de reconocimiento de paternidad? Sí, de cualquier manera también se toma en consideración, Ajá. Porque no es lo mismo que se reconozca o sea, que se tenga una presunción a que se niegue y que durante el procedimiento, pues bueno, haya hasta incluso la declarativa del estado de paternidad por una negativa a proporcionar la muestra, ya sea sanguínea, capilar o salival y demás, no es lo mismo, entonces yo creo que sí debe de ser considerado. Perfecto. Como recomendación o sugerencia de usted, es importante que quien demanda el reconocimiento y que tenga el ánimo de que se condene al demandado a los alimentos retroactivos y obviamente que el quantum se retrotraiga a la fecha de nacimiento, debe de exponer, debe de plantear en la demanda precisamente esos hechos o esas circunstancias de que el demandado efectivamente tuvo el conocimiento, o se puede hacer en otro momento procesal. Yo creo que definitivamente tiene que ser en la demanda. Correcto. Porque debes recordar que nuestro planteamiento es civil y por tanto de estricto derecho. Bien. Y la litis se traba al momento de presentar la demanda y contestarla por escrito. Perfecto. Posteriormente ya no puedes traer hechos novedosos y solo se podría hacer una suplencia de ello si se tratara de menores de edad. Correcto. Pero entonces sí se tiene que hacer de esta manera e incluso me atrevo a decir que para poder reclamar estos alimentos de forma retroactiva ya se tendrá que hacer una propuesta del quantum. Bien. Se me ocurre, porque no lo ha definido la Corte, que es difícil hacer un estudio, más bien está proscrito para las trabajadoras sociales hacer un estudio de socioeconómico del pasado, pero se me ocurre que podría hacerse considerando un porcentaje de acuerdo a salarios mínimos. Bien. Y estos salarios mínimos deberán considerarse de acuerdo a los que se fijan anualmente y por tal motivo, pues irnos en retroceso a los que fueron fijados en los años que se están reclamando. Correcto. Pues, maestra, le agradezco mucho que haya aceptado la invitación y que se haya tomado el tiempo. Sé de sus múltiples ocupaciones y de las cargas de trabajo que igualmente tiene usted como juzgadora, pero sí le agradezco infinitamente que haya compartido pues con el foro este tema tan importante, tan trascendente y tan novedoso. Muchas gracias a ustedes y agradezco al foro que nos escucha y nos ve. Los agradezco mucho. Muchas gracias.
Pues agradezco igualmente a todos ustedes que ven el programa a través de redes sociales e invitarlos a que continúen viendo el mismo en nuestra siguiente emisión. Por mi parte les agradezco y hasta luego. Gracias.